fin de la Guerra de los 30 años, por culpa de que Francia se ha metido en el conflicto, la monarquía hispánica tiene que firmar la paz, porque ya no puede seguir con la guerra, ¿vale? Digamos que tiene que aceptar que no puede continuar con ella. Luego veremos que es que en España había más problemas todavía. Como no pueden continuar la guerra, aceptan una paz, y se llama la Paz de Westfalia. 1648, 30 años después de que haya empezado la guerra. La guerra de los 30 años acaba con la Paz de Westfalia, con W. ¿Qué supone para la monarquía hispánica la Paz de Westfalia? Bueno, pues supone que los Países Bajos, el norte de los Países Bajos, esas provincias unidas calvinistas, consiguen su independencia. Los territorios que se habían rebelado contra Felipe II, calvinistas, consiguen su independencia. Y también va a suponer el fin de la hegemonía hispánica en Europa. Ahora la potencia hegemónica va a ser Francia. Quien va a tener todo el poder en Europa va a ser Francia. Supone también el fin del camino español, que es una cosa que ahora mismo os cuento lo que es. Ahora, importante, la guerra de los 30 años acaba con Westfalia. Bien, pero la guerra con Francia sigue. Entonces vosotros lo podéis poner muy fácil, podéis poner la Paz de Westfalia lleva a consolidar o a aceptar la independencia de los Países Bajos protestantes, mientras que la guerra con Francia continúa, mientras que la guerra de Francia o con Francia continúa hasta 1659. Es decir, España con la Paz de Westfalia solo acepta que ha sido derrotada en los Países Bajos, pero con Francia sigue la guerra. Francia sigue la guerra. 1659 es cuando se acabará. Y esa es una segunda paz, que se llama la Paz de los Pirineos, y la tenéis que saber. Entonces tenemos la Paz de Westfalia, 1648, con las Provincias Unidas, con los Países Bajos, y luego con Francia, Paz de los Pirineos, de 1659. Vale, os voy a contar una cosa que no tenéis por qué saber, vamos, que no tenéis por qué memorizar, pero sí saber, mejor dicho. ¿Por qué pudo España mantener la guerra en los Países Bajos tantísimo tiempo? Bueno, no fue gracias al mar, porque el mar lo controlaba Inglaterra. Tened en cuenta que España está mandando tercios, es decir, ejército, constantemente a los Países Bajos, pero no lo manda por el mar, porque Inglaterra les atacaría. Lo mandaban por tierra, y lo mandaban con una infraestructura, con un camino que se llamaba el Camino Español, y el Camino Español era este. Los tercios iban desde Castilla y en Barcelona se embarcaban hasta Génova o si no hasta Sicilia. De Sicilia iban a Nápoles, de Nápoles a Roma y llegaban a Milán. Entonces en Milán llegaban los ejércitos españoles. Desde Milán pasaban a este territorio aquí, que tenéis que saber el nombre. Todos sabéis cuál es este territorio, ¿verdad? Que estaba pegado con Francia, que se llamaba el Franco Condado. Bueno, pues el Franco Condado, llegaban aquí los tercios y luego pasaban a Luxemburgo. Y de Luxemburgo ya llegaban a los Países Bajos para poder luchar. Bueno, pues la Paz de Westfalia acaba con esto. La Paz de Westfalia acaba con esto. Ya el camino español no va a continuar. Con lo cual España no va a poder seguir defendiendo el sur de los Países Bajos, que sigue siendo español. Bueno, y luego con la Paz de los Pirineos, España va a tener que perder territorios frente a Francia. España va a perder territorios frente a Francia, que son el Rosellón y la Cerdaña. El Rosellón y la Cerdaña. Esos territorios, ¿recordáis quién los había conquistado? ¿En qué territorios se habían conquistado el Rosellón y la Cerdaña? Porque sí que lo dijimos. Fue con los Reyes Católicos, ¿vale? Con los Reyes Católicos el Rosellón y la Cerdaña se habían incorporado a la corona de Aragón. Bueno, pues Francia se queda con ellos. Ahora, ¿cuáles son esos territorios? Pues en este mapa lo vemos. Es esto de aquí, es la frontera entre Cataluña y Francia. Ese territorio Francia se lo va a quitar a España en la Paz de los Pirineos. El Rosellón y la Cerdaña. Bueno, a ver, en este color tenemos tierras perdidas en 1648. Este color que no se ve nada bien es este que está aquí. Esta zona norte de los Países Bajos se ha perdido en la Paz de Westfalia, 1648. Y luego, 1659, Paz de los Pirineos, se pierde la frontera entre Cataluña y Francia.
Vale. Entonces eso sería la Guerra de los 30 años. Supone la pérdida de la hegemonía hispánica en Europa, que pasa a ser francesa. Bien. Ahora vamos a hablar de qué estaba pasando dentro de España durante este periodo, durante el reinado de Felipe IV. Bueno, el conde duque de Olivares es un señor muy autoritario. Era un válido autoritario. Y creía que la monarquía hispánica tenía que ser mucho más autoritaria. Eso significa que el poder del rey tiene que quedar muy claro a todos, que nadie pueda oponerse al poder del rey. ¿Cómo lo resumimos nosotros en nuestro epígrafe? Pues vamos a decir estas dos expresiones. Olivares creía en que la monarquía hispánica tenía que conseguir reputación y reformación para ser autoritaria. Sí, la tienes en la presentación. Reputación y reformación. Reputación significa que España tiene que ser poderosa o que tiene que ser hegemónica. Reputación, que sea reputada. Reformación significa que la forma en la que se gobierna tiene que cambiar, hay que hacer reformas. Olivares va a hacer 3 reformas y las vamos a explicar a las 3 ahora. Quiere reputación y reformación. Reputación, conseguir la vuelta a la hegemonía española. Reformación, reformar la monarquía para que pueda llevar a cabo esa reputación. Bueno, a ver, tened en cuenta, esto viene de un reinado, que es el de Felipe III, en el que la monarquía hispánica tiene muy claro que no puede mantener su poder. Entonces necesita cambiar cuanto antes, necesita reformarse. Olivares lo tiene muy claro, pero hay gente que se va a oponer a ella, que es la mayoría de la población. La mayoría de la población se va a oponer a ellos. ¿Podríais vosotros ya adivinar cuál es la razón por la que se van a oponer a las reformas de Olivares? Porque lo que va a hacer es atacar a los fueros. Va a atacar a los fueros, igual que había pasado con Felipe II, por ejemplo, y el Justicia de Aragón. Este es el texto del libro que os recomiendo que leáis. Es como una pequeña explicación sobre quién era Olivares y cómo era distinto a Lerma. Bueno, venga, los 3 proyectos, ¿vale? Los 3 proyectos de Olivares. Primer proyecto. El primer proyecto se llama la Red Nacional de Erarios. Lo tenéis aquí. Red Nacional de Erarios. Red Nacional de Erarios. Bueno, Olivares hace una propuesta muy moderna. Muy moderna. Muy moderna porque lo que él se había dado cuenta, y él y los que le ayudaban en el gobierno, era que España necesitaba banqueros españoles. Bueno, la monarquía hispánica. La monarquía hispánica necesitaba banqueros españoles. ¿Por qué? Porque todo el dinero iba a los banqueros alemanes. Ya lo hemos dicho desde el siglo anterior. Los metales preciosos de América llegaban a Sevilla, a la casa de contratación, y casi se iban directamente a Alemania a pagar los intereses de las deudas que habían contraído los reyes con los banqueros alemanes para poder pagar la guerra. Bueno, pues Olivares quiere hacer un banco español que preste dinero al rey y así no tenga que estar dependiendo de los banqueros extranjeros. Objetivo, liberar a la corona de la dependencia de la banca extranjera. Y ahora, ¿cómo va a hacer ese banco? Bueno, pues lo que hace es un erario público, un erario castellano, bueno, o español, el cual va a funcionar como un banco. ¿Cómo funciona un banco? Bueno, pues un banco tiene dinero en caja, ¿no? El banco lo que hace es que coge dinero de la gente y lo presta. Con lo cual, va a ser un banco que preste dinero de la población española a la monarquía hispánica. Es un banco que coja el dinero de la población española para prestárselo al rey, para que cuando el rey necesite dinero, pues lo pueda coger de ahí. Bueno, la definición de erario... Dime. Sí, bueno. Lo que hace es los erarios funcionan como un banco que lo que hace es coger dinero de la población de España para prestárselo a la corona. Es un lugar donde la población española puede dejar su dinero y de allí lo prestan a la corona. Bueno, la definición de erario en la RAE es esta: lugar donde se guarda el erario. ¿Y qué es el erario? Pues el erario es la hacienda, las rentas, el dinero, ¿vale? Ese es el término. Ahora, la dificultad era la siguiente: ¿de dónde sacar el dinero? ¿De dónde sacar el dinero?
Olivares, que era un señor muy autoritario, quería imponer que toda persona que viviera en la monarquía hispánica y que tuviera más de 2.000 ducados, creo que son ducados, ¿verdad? Sí, 2.000 ducados, tenía que dar una parte proporcional a su riqueza al banco. Es decir, si tienes más de un dinero, X, 2.000 ducados, tienes que depositar una parte proporcional de tu riqueza en el banco. Obligado. Os podéis imaginar, los nobles que tienen ese dinero, eso de que les obliguen a dejar una parte de su dinero en un lugar para que el rey pueda utilizarlo, no les va a parecer muy bien. Las Cortes se van a oponer a esa obligatoriedad. Las Cortes se van a negar a que sea obligatorio prestar dinero en ese erario. Porque habría supuesto que la corona supiera cuánto dinero tenía cada uno. Y eso no les gustaba a los nobles. Las Cortes, que sabéis que en Castilla estaban muy controladas por el rey, no van a aceptar eso, pero van a dar algo a cambio. Pero eso que dan a cambio es insuficiente. Lo que dan a cambio es simplemente aceptar más impuestos. Yo no voy a aceptar que tenga que poner mi dinero en este banco, pero bueno, a cambio te doy un impuesto. Es decir, de un proyecto innovador que habría sido una gran solución, lo que se obtiene es un recurso insuficiente y tradicional. Tenéis que acordaros que desde la expulsión de los judíos, en la monarquía hispánica, en los territorios castellanos, sobre todo, pero también en otros, había un rechazo a la usura. Se consideraba de judaizante. Con lo cual el capitalismo en España va a llegar muy tarde. El capitalismo es entender que tu riqueza proviene de cómo sepas invertir tu dinero. Aquí no eran capitalistas, aquí era lo contrario. Mi dinero es mi dinero y cuanto más dinero acumule, mejor. Y no tengo que prestárselo a nadie. Entonces, aquí en España, la idea de un banco que permitiera que los monarcas no dependieran de banqueros extranjeros, fracasa. Podría haber sido una gran idea, pero no funcionó. Segundo proyecto. Proyecto 2, reforma 2, podríamos decir. Unificación jurídica e institucional. Unificación jurídica e institucional. ¿Qué significa eso? Bueno, pues unificar las leyes, jurídico significa las leyes, unificación jurídica es unificar las leyes, e institucional es unificar las instituciones. ¿Cuál era el problema de la monarquía, por ejemplo, de Carlos V? Que cada territorio tenía sus leyes, que cada territorio tenía sus instituciones, que cada territorio tenía su lengua. Bueno, pues Olivares sabe que eso es un problema y él propone que toda la monarquía tenga las mismas leyes y las mismas instituciones. Esa es la propuesta de Olivares. Ahora sí, tienes que elegir qué leyes quieres que tengan todos los territorios. ¿Cuáles van a querer? Pues las de Castilla, que son las que más poder dan al rey. Entonces Olivares lo que le propone a Felipe IV es: tienes que conseguir que todos tus territorios tengan las leyes y las instituciones de Castilla. Bueno, es algo muy lógico. Ellos sabían que en Aragón les costaba un montón conseguir los impuestos que ellos querían. Bueno, si consiguieran eso, les iba a facilitar gobernar, les iba a facilitar que los territorios se ayudaran entre ellos y les iba a facilitar que la población también se ayudara entre ella. Entonces, en 1624, Olivares le escribe su propuesta al rey. Se llama el Memorial Secreto. Memorial significa una memoria, es decir, un texto en el que escribes algo. Y ese memorial era secreto porque lo que le proponía Felipe IV podía ser un escándalo. Y ahora vamos a ver qué era lo que le proponía. En ese memorial secreto de 1624, Olivares le dice al rey, a Felipe IV, que tiene que convertirse en rey de España. ¿Felipe IV era rey de España? No era rey de España. Era monarca de la monarquía hispánica. Es decir, era el rey de muchos territorios separados diferentes. Olivares le dice: tú no tienes que ser el monarca de la monarquía hispánica, tienes que ser el rey de España. Es decir, que todos los territorios de la monarquía hispánica pasen a ser el mismo, uno, y no separados. Y le dice que puede conseguir ser el rey de España de 3 maneras, que son las siguientes. 1.
le dice Olivares al Felipe IV, puedes proponer que se fomenten los matrimonios entre castellanos y gente no castellana. Que los castellanos se casen con gente no castellana. ¿Para qué? Pues para conseguir que la población de fuera de Castilla asimile la cultura castellana. Extender la cultura castellana por medio del matrimonio. Pero eso es la más lenta. Eso tardaría muchísimo tiempo, os podéis imaginar. ¿Cuánto tiempo va a conseguirse eso? Pues mucho, probablemente varios siglos. Segunda opción que le da, dice, puedes negociar con cada territorio, modificar sus leyes. Pero lo tienes que hacer con un ejército que esté al lado. Porque la gente le va a parecer mal. Si miramos la historia del siglo XVI, nos queda claro cómo cuando el rey quiere cambiar las leyes y los fueros de otros territorios, la población se rebela contra el rey. Y la tercera es la más interesante. La tercera opción que le da es la que obligaba a que esto tuviera que ser secreto. Le dice, puedes llevarte a un ejército y ponerlo a las puertas de los territorios que no son gobernados como Castilla. Puedes llevar tu ejército y llevarlo cerca de Zaragoza, cerca de Barcelona, cerca de Valencia. Y fomentar que esa población se rebele frente a ti. Es decir, hacer un atentado de falsa bandera. Consigues que unas cuantas personas que tú les pagas hagan una rebelión contra ti para que tú con ese ejército que tienes fuera de la ciudad la ataques y la conquistes. Como se han rebelado frente a ti, les puedes imponer las leyes que te dé la gana. Pero claro, hay que pensar que lo que le está proponiendo es que todo esto sea falso. Que sea el mismo rey el que quiere que la población se rebele frente a él para poderles atacar y cambiarles las leyes por la fuerza. Bueno, esto se llamaba derecho de guerra. Cuando un territorio conquista otro territorio por la fuerza, tiene derecho a cambiarle las leyes. Bueno, veis un poco cómo era Olivares, ¿eh? Es un señor autoritario. Considera que el poder del rey está por encima de todo y se tiene que conseguir sea como sea. Bueno, sin embargo, el proyecto ni siquiera se intentó. Era imposible, era súper difícil. Podrían haberlo llevado a cabo si la guerra de los 30 años no hubiera sido un fracaso. Pero claro, es que tienen un montón de problemas externos como para encima ponerse con problemas internos. ¿Os queda claro este proyecto? Vale. A ver, este proyecto, el 2, por cierto, no hace falta que lo expliquéis entero, ni mucho menos. Podéis dar a entender que lo conocéis. Podéis decir, como se dice en el Memorial Secreto de 1624, Olivares propone imponer por la fuerza las leyes de Castilla fuera de Castilla, por ejemplo, para conseguir una unificación jurídica. Bueno, el tercer proyecto se llama la Unión de Armas. La Unión de Armas, con mayúscula Unión y con mayúscula Armas. La Unión de Armas. Ese proyecto es para conseguir hacer un ejército nacional, un ejército español. Bueno, el ejército de la monarquía hispánica, ¿de dónde venía? Pues venía de Castilla, o venía de Nápoles. Era de los dos territorios que más venían sus soldados. Con lo cual, el ejército español no tenía casi soldados de Aragón, de Valencia, de Mallorca. Bueno, lo que propone la Unión de Armas es que haya un ejército permanente de 140.000 soldados, 140.000 soldados que siempre estén preparados para la guerra y que son reclutados en todos los reinos y de forma proporcional a la población de esos reinos. Si Aragón tiene X número de población, tendrá que dar X número de soldados. Si Castilla tiene tal población, tendrá que dar tal número de soldados. ¿Para qué querían esto? Bueno, pues lo querían para asegurarse que si eran atacados, ese territorio pudiera defenderse. Que, por ejemplo, si Cataluña tenía tantos miles de soldados preparados, pudieran enfrentarse a un ataque francés. Bueno, ¿cómo lo quiere hacer? ¿Para qué lo quiere? Quiere sobre todo un ejército para el rey. Esto os lo llevo diciendo desde hace ya muchas semanas. Las monarquías autoritarias se construyen por la guerra, para la guerra. Pero claro, la guerra se tiene que financiar, por eso surge la administración.
Hoy día ya no, pero bueno, originalmente sí. Entonces él quiere un ejército para el rey, que sea poderoso. Luego quiere que Castilla deje de ser la que aporta todos los soldados, no todos, pero la gran mayoría de soldados. Castilla se estaba cansando, se estaba fatigando, estaba pagando los esfuerzos que estaba haciendo constantemente. Y luego quiere que se fomente la solidaridad entre los territorios. Uno de los objetivos de Olivares es unificar la monarquía hispánica y que pase a ser el reino de España. Pues esto, si consigues que los aragoneses ayuden a defender Castilla, pues eso hace lazos, ¿no? Hace que los territorios se vean mejor entre ellos. Que está interesante, Miki. Nada, ni se entera, ¿eh? Es increíble. Bueno. Nada. Que nos tiene que quedar claro, ¿vale? Que España no era España. Realmente era la monarquía hispánica. Por eso eran territorios tan separados. No existía una conciencia de que formaban parte de un mismo conglomerado. Aragón y Castilla, Cataluña, Mallorca. No estaban dispuestos a luchar los unos por los otros. Olivares sí que quería eso. Dime. ¿El armario de Felipe II era solo de Castilla? A ver, principalmente sí. Pero igual que en todo. El dinero, los hombres, los barcos. Otra cosa es que como el rey era el mismo para todos, pues podía intentar negociar que Aragón ayudara en ello. Pero donde el rey podía realmente hacer lo que él quisiera era en Castilla. Por eso la mayoría de las veces se usaban a Castilla. Bueno, la Unión de Armas proponía esto, que Castilla tenía que dar 44.000 soldados siempre, ¿vale? Siempre tenía que haber 44.000 soldados castellanos preparados para la guerra. Cataluña 15.000, Portugal 15.000, Nápoles 15.000, Flandes 12.000. Bueno, había un problema con esto, que es que no era verdaderamente proporcional. Castilla tenía muchas más veces población que Cataluña y en cambio proporcionalmente estaría dando más Cataluña que Castilla, según esta propuesta, porque ellos no midieron mal. Castilla pensaban que era más pequeña de lo que era. Castilla proporcionalmente debería haber dado más soldados. Bueno, la Unión de Armas, la distribución no estaba bien ajustada. A Castilla le correspondía aportar 3 veces más los hombres de Castilla, pero en verdad tenía 15 veces más población que Cataluña, perdón, he dicho de Castilla. Y aquí vemos que no, porque Castilla tendría que dar 40.000 y Cataluña 15.000, eso no es 15 veces más. Calcularon mal, ¿vale? En cualquier caso, el proyecto va a fracasar porque las Cortes de Aragón, las Cortes de Cataluña, las Cortes de Valencia se van a negar. Las Cortes de Castilla lo van a aceptar, porque ya sabéis que las Cortes de Castilla hacen lo que quiere el rey, pero las de los otros territorios no. Las Cortes de los otros territorios recelaban de que la monarquía fuera demasiado fuerte. Las Cortes querían defender sus fueros, querían defender que sus leyes fueran distintas. Y tienes a Felipe IV, con el conde duque de Olivares, que está constantemente haciendo esfuerzos por quitarte tus fueros, o quitarles sus fueros, con lo cual las Cortes se van a negar. Las Cortes de Aragón y Valencia no van a dar hombres, lo que van a dar es dinero. Es como, bueno, mis soldados no van, pero te doy dinero a cambio y que vayan los de otro sitio. ¿De dónde van a ir? Pues de Nápoles, de Sicilia, de Castilla. Mientras que las de Cataluña directamente se van a negar. No damos nada. Con lo cual podéis ver que Olivares hace unas propuestas muy buenas para reformar la monarquía hispánica, para conseguir que la monarquía hispánica pudiera haber conseguido su hegemonía europea de nuevo, pero va a chocar con que la monarquía hispánica era un territorio muy diverso que no quiere aceptar una unificación. ¿Qué país sí que triunfó unificando sus territorios? ¿Qué nación? Pues Francia. Francia sí que va a conseguir una monarquía autoritaria y Francia va a ser la que va a conseguir ser más poderosa, no la monarquía hispánica. Bueno, esos son los proyectos de Olivares. Ahora, 1640 va a haber una enorme crisis y que va a llevar a que Olivares se tenga que ir del gobierno. Esa crisis de 1640 es uno de los epígrafes. En uno de los epígrafes os pone explícitamente la crisis de 1640. No es muy difícil de explicar, no es muy difícil. Bueno, ya sabéis que la guerra de los 30 años está dejando a la monarquía hispánica sin dinero, agotada. Eso obliga a que las reformas de Olivares tengan que ser aplazadas, ¿no? No pueden llevarse a cabo ahora, ya lo acabamos de ver. Ese es el contexto. Como no pueden llevar a cabo esas reformas, que habrían sido unas buenas soluciones a los problemas de la monarquía hispánica, tienen que buscar otras formas de intentar afrontar la crisis, ¿no?
necesito dinero, no puedo conseguir ese erario público, ¿no? Ese banco nacional, no lo puedo conseguir, no puedo conseguir unificar las leyes, que serían las propuestas de Olivares, pues lo que tengo que hacer es lo de siempre. ¿Y qué es lo de siempre? Más impuestos, y ya está, más impuestos. Con lo cual ahondas en el problema de la monarquía hispánica. Como las reformas no han funcionado, tienes que utilizar las soluciones de siempre. ¿Y quién paga siempre? Pues Castilla. Con lo cual Castilla todavía va a ser más, pues agotada, va a agotarse más. Nuevos impuestos. Otra solución para conseguir dinero era vender cargos públicos. Y os podéis imaginar que si vendes un cargo público, la persona que va a llevar a cabo ese cargo público no está muy bien formada, ¿no? Porque la ha comprado ser ese cargo público. También se vendían tierras del rey, tierras de realengo se vendían a nobles y pasaban a ser señoríos. Consecuencia, pues tienes un periodo de crisis en la que encima estás todavía cobrando más impuestos. ¿A qué lleva eso? Pues a descontento. Descontento y oposición a Olivares. Olivares se va a ganar muchos enemigos. Los territorios periféricos a Castilla, que son todos los demás, son Portugal, Aragón, Cataluña, Mallorca, Nápoles, todos esos territorios van a rechazar el centralismo de Olivares, rechazan ese centralismo. La alta nobleza también odiaba a Olivares, porque les estaba quitando el poder. Y las clases populares cada vez te están pagando más impuestos, con lo cual están agotadas. Esto es el contexto que nos lleva a las crisis de 1640. Ahora, ¿qué ocurre? Bueno, pues en 1640 va a haber muchas rebeliones. Realmente con Felipe IV hay rebeliones en muchos territorios. 1632 en Vizcaya, 1640 en Cataluña, Portugal, 1641 Andalucía. Todos estos territorios se rebelan frente al rey, al estilo de lo que había pasado en los Países Bajos con Felipe II. Pensad que es que Cataluña y Portugal están diciendo que su rey no es Felipe IV. Quieren la independencia. Bueno, pues esas rebeliones de 1640 van a obligar a 3 años después a echar a Olivares, porque no consigue afrontar esas rebeliones. Va a ser la razón de que Olivares se tenga que retirar. Le va a tener que echar. Va a poner a su sobrino, con lo cual ya veis, lo mismo que el duque de Lerma, ¿no? Que cuando se va, pues pone a su hijo. Pues el duque de Olivares se pone a su sobrino. Vale. Pero el echar a Olivares, pese a que mucha gente le odiara, no va a frenar las rebeliones. Y ahora explicamos muy rápido las rebeliones, ¿vale? Hay que explicar 2, porque dentro de todas esas rebeliones generalizadas que hay en Andalucía, en Nápoles, hay 2 que destacan. La primera es la de Cataluña. 1640, rebelión en Cataluña. Bueno, Francia, 5 años antes, había entrado en la Guerra de los 30 años. Ya sabéis, 1635, 5 años antes de 1640, Francia se mete en la Guerra de los 30 años. Olivares le obliga a Cataluña a tener un ejército que se pueda defender por si acaso Francia les ataca. Están en guerra con Francia. Entonces Olivares pone un ejército para una posible invasión de Cataluña por Francia. Ese ejército que se pone a defender Cataluña frente a una posible invasión francesa, digamos que se portaron muy mal, muy mal. El ejército llevó a cabo ataques contra la población, violaron a las mujeres. ¿Por qué? Pues porque la población veía ese ejército de Olivares como un enemigo. No lo veían como un ejército español. Entonces hubo conflictos entre el propio ejército español y la población catalana. Y eso lleva a que la población de Cataluña se rebele frente a Felipe IV. Da lugar a una fuerte y sangrienta revuelta, que se llama el Corpus de Sangre. Si os lo sabéis mejor, ¿vale? La revuelta del Corpus de Sangre, 1640. Un montón de gente se disfrazó de una festividad que había en un día concreto en Cataluña y llegaron a Barcelona. Y esa gente que se había disfrazado como campesinos sacaron las armas y fueron directos a por el virrey de Cataluña, y le van a asesinar. ¿Vale? Entonces se rebelan frente a Felipe IV. ¿Cómo? Pues asesinando al virrey, que es el representante del rey en Cataluña. Y le dicen a Luis XIII, el rey de Francia, que es su nuevo rey. Ahora ya nuestro rey no es Felipe IV, ahora es el rey de Francia. Y le nombran conde de Barcelona. A este señor de aquí, que es Luis XIII de Francia, le nombran el rey o el conde de Barcelona. Ahora es su nuevo rey.
Luis XIII dice, pues perfecto, encantado, y le manda un ejército a Cataluña para tomar Cataluña, para Francia. Bueno, pues ese ejército francés se porta también fatal, hace lo mismo que habían hecho los tercios españoles. Con lo cual, ¿qué va a pasar? Que los catalanes también se van a rebelar frente a los franceses. Bueno, continuamos el próximo día.